trabajo o esta intervención se llevó a cabo en un colegio. El colegio tiene como nombre Manuel María Lamborghini en el grupo de quinto grado de primaria. Nuestra intervención o la manera en la que lo llegamos a desarrollar fue más centrado en el área de las matemáticas, buscando así estrategias efectivas que pudieran ayudar a mejorar la comprensión y la aplicación de conceptos numéricos, así mejorando o fortaleciendo el enfoque que tiene el aprendizaje. Dentro de esto se llevaron resoluciones de problemas que llevaban a fortalecer el pensamiento lógico de cada uno de nuestros estudiantes y de esta manera mejorar la capacidad en la que cada uno pudiera tener de manera analítica y metodológica con estrategias más innovadoras para fortalecer el aprendizaje eh, y llevarlo de una manera más dinámica, más activa y que se pudieran desarrollar de la mejor manera. El contexto de esta intervención educativa corresponde a quinto grado de primaria del Colegio Lombardini, conformado por 21 alumnos en total. Las observaciones hechas con anterioridad detectaron una dificultad en los alumnos en el área de matemáticas, ya que por el año 2020-2022, como ya muchos lo conocemos, estuvo la pandemia de COVID-19. Y en estos años, estos alumnos estaban cursando primero y segundo grado de primaria, en los cuales se enseñan las sumas y restas y multiplicaciones. Por lo cual, al ser una educación virtual y no tener tanto apoyo de los maestros y a veces no tanto de los papás, se surgieron dificultades a la hora de realizar problemas ahora que están en quinto grado. Por lo cual vimos necesario intervenir ayudando con actividades lúdicas y recreativas para mejorar estos aprendizajes básicos de las matemáticas. Como ya mencioné, la intervención estará enfocada en el área de matemáticas, específicamente en fortalecer los aprendizajes fundamentales relacionados con las operaciones básicas, las cuales se supone debieran haber visto en primero y segundo grado, pero al no ser tan autodidactas, no pudieron dominar 100% estos temas, por los cuales ahora les genera dificultades. Entonces se buscará que estos alumnos consoliden sus conocimientos que no lograron adquirir durante la pandemia mediante actividades didácticas y que significativamente favorezcan su comprensión, además de la memorización de las tablas, las cuales son un requisito básico a la hora de hacer problemas razonados. La presente intervención tiene un enfoque preventivo para atender las necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes. En este caso se aplica en el área de matemáticas con los alumnos de quinto grado para que reconozcan y apliquen correctamente todas las multiplicaciones como base para mejorar el desempeño en las operaciones básicas, las cuales se van a ver posteriormente en sexto grado y secundaria y más adelante en futuro, lo cual es muy necesario que se realice una intervención para estos temas. Dado las dificultades por el aprendizaje a distancia durante la pandemia, se hace necesario implementar estrategias que permitan reforzar conocimientos fundamentales, las cuales son las actividades que tenemos previstas para aplicar en esta intervención. Las actividades para esta intervención corresponden a juegos, ya que un enfoque más infantil favorecerá mejor el rendimiento y enfoque de atención de los alumnos de quinto grado. Esto pretende mejorar la memoria progresiva, la comprensión para las operaciones básicas de multiplicación en contextos cotidianos, por lo cual nosotros daremos situaciones que tengan que ver con la vida real, en las cuales puedan aplicar estos conocimientos matemáticos básicos. Bueno, dentro de este apartado vamos a observar o vamos a ver el diagnóstico que pudimos llegar en base a lo que nosotros aplicamos, que en este caso fueron las tablas de multiplicar. Solamente existieron en tres tablas donde pudimos encontrar que a lo mejor los niños no podían comprender de la mejor manera o había una cierta dificultad en cuanto a la comprensión de los números, en cuanto a cómo llegaban a poder entenderlos. Entonces, sí nos dimos a la tarea de investigar, de indagar y también de buscar cómo podríamos apoyarlos. Bueno, en este caso está el diagnóstico de dificultades en el aprendizaje dentro de las tablas de multiplicar,
que fueron, aquí en este caso fue la tabla de multiplicar del 6. En este caso pudimos encontrar que había un cierto problema para recordar los números. En cuanto a números grandes, como por ejemplo el 9, el 8, el 7, sí pudimos notar que había un cierto grado de dificultad en comparación del 1, del 2, del 3. También algo que nos llamó mucho la atención fue que existía o existió una cierta dificultad al poder reconocer el 6 con el 9, ya que como sabemos hay muchos niños que llegan a confundir esos dos números por lo parecido que están, pero sí también como pudimos notar eso, lo llevamos a cabo para trabajarlo de la mejor manera. También en los ejemplos que dábamos en cuanto a la vida real, sí pudimos notar que había una cierta confusión, ya que no llegaban como a relacionarlo como lo llegamos a esperar. Las posibles causas fue que hay una cierta equivocación al entender o al poder relacionar las tablas de multiplicar con las sumas, y esto puede ser a que falta una cierta motivación para poder aprender en esta área. También está lo de la tabla de multiplicar del 8. En este caso, las dificultades que pudimos observar fue que había una confusión con la tabla del 7 y la tabla del 9. También una dificultad para recordar la secuencia de los números, por ejemplo, el cómo iba relacionándose cada uno. También la tendencia de sumar en lugar de multiplicar, ya que comúnmente estaban ya como señalados a que debía de irse sumando. Las posibles causas fue la falta de práctica, la falta del repaso regular, y también lo difícil de poder entender el concepto de multiplicación, ya que el mayor problema que tuvimos fue que sí había una cierta comparación o una cierta confusión entre sumar y multiplicar. Por otro lado, también pudimos encontrar que había una cierta dificultad para poder comprender la tabla del 9. Esto a raíz de que había una cierta confusión con la tabla del 7, la tabla del 8 y la tabla del 9, porque ya son las últimas tablas que se ven, entonces sí había un cierto problema en eso. También para recordar la secuencia en la que se van siguiendo los números de la tabla, porque eran números grandes o son números grandes. También la tendencia a multiplicar en lugar de sumar, como que multiplicaban el número pasado por el número que sigue y el número que sigue y así, en lugar de seguir esa secuencia de sumar. También que en temas de cálculo mental sí había una cierta confusión porque se revolvían demasiado al momento de intentar hacer resolver o al momento de entender un problema mental. También las posibles causas o que pudimos identificar fue que había una cierta falta de práctica y un repaso no tan regular. Eso nos quiere decir que sí pudieron haber visto los números, las tablas de multiplicar, pero no se dio un seguimiento, entonces eso hizo que al momento de aprendérselos o de aprenderse las tablas, el recordar sí, se volviera un poco más difícil porque no había un repaso constante, no había un aprendizaje que fuera seguido, entonces sí tratamos de desarrollar un poquito más esa parte y al momento de identificarlo obviamente llevamos estrategias y llevamos tareas que pudieran ayudar y mejorar la forma en la que ellos puedan aprenderse las tareas de multiplicar. También aquí había un cierto problema para poder entender el patrón que seguía en las tablas. Esto era algo que pasaba o que constantemente llegaba a pasar al momento de aplicar todas estas actividades con las tablas de multiplicar. Mi nombre es Nayeli Castillo y yo les estaré explicando cómo se llevó a cabo la intervención. Para esta intervención se llevó a cabo una estrategia que consistió en una serie de actividades lúdicas y dinámicas, como juegos interactivos, canciones, competencias por equipo y uso de material manipulativo, como lo fueron fichas, tarjetas y tableros,
que estos fueron diseñados por nosotros para estimular el aprendizaje significativo. Se realizaron sesiones diarias de lunes a viernes durante 60 minutos por día. Duraron 2 semanas, aproximadamente 10 días, y en este tiempo pues nos enfocamos en fomentar la memorización progresiva, la comprensión del concepto de multiplicación y la aplicación práctica en problemas razonados de la vida diaria. Aquí están algunas de las actividades y la definición de cómo las llevamos a cabo. La primera de ellas es el reto de multiplicaciones, la cual consistía que antes de comenzar las actividades se les entregó una hoja a cada alumno en la cual contenía 20 multiplicaciones básicas. Estas de la tabla del 1 al 10 estaban mezcladas en orden aleatorio y los alumnos tenían 10 minutos para resolverlas. Esto nos ayudó a modo de diagnóstico para saber cuáles eran las tablas de multiplicar que más se les dificultaba a los alumnos. Otra actividad fue el memorama de multiplicaciones, en la cual los alumnos trabajaron en parejas para jugar a un memorama. En estas tarjetas, una mitad contenía multiplicaciones, como 4 por 6, y la otra tenía el resultado, 24. Y ellos tenían que encontrar la pareja perfecta, es decir, la pareja que correspondiera al resultado de la tabla de multiplicar. Por aquí tenemos otro par de actividades que también implementamos. Un ejemplo de ello fue las carreras de multiplicaciones, lo cual consistía en que dividimos en equipos a los alumnos para que compitieran resolviendo las operaciones en el pizarrón. Se les escribían diferentes operaciones de multiplicación en el pizarrón y por equipos tenían que resolver una multiplicación. Se pasaba el marcador al siguiente compañero y ganaba el equipo que lograra resolver de manera correcta en 5 minutos. La otra actividad que también llevamos a cabo fue multiplicación en mi vida, en la cual los estudiantes redactaron y resolvieron un problema matemático de la vida real, que incluyera una multiplicación. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí en la presentación, que es, si cada florero tiene 5 flores y hay 7 floreros, ¿cuántas flores hay en total? Luego, compartieron su problema con el grupo. Esto a través de que ellos pudieran familiarizar las multiplicaciones en su vida cotidiana. Dentro del propósito, nosotros agregamos lo que se pretende enseñar a los alumnos. Y esto es que reconozcan y apliquen correctamente las tablas de multiplicar de 6, 7 y 8 para realizar correctamente operaciones básicas, y para esto se utilizará una combinación de metodología cuantitativa y cualitativa con el objetivo de obtener una visión integral del progreso de los estudiantes durante la intervención educativa. Dentro del apartado de metodología utilizada, nosotros decidimos utilizar ambas metodologías. Cuantitativa, ya que la utilizamos para medir de una forma objetiva cómo iba avanzando el nivel de dominio de las tablas de multiplicar antes y después de la intervención, a través de ejercicios y evaluaciones escritas. Pero también utilizamos la metodología cuantitativa para observar actitudes, participación, estrategias de resolución y cambios en la motivación, así como también la seguridad del alumno al trabajar con multiplicaciones. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron 2. El primero de ellos fue una prueba diagnóstica y una prueba final. Estas son de carácter cuantitativo. Estas pruebas se aplicaron escritas al inicio y al final de la intervención, en la cual se establecieron 20 ejercicios de multiplicación con diferentes niveles de dificultad. Ambas pruebas se pueden encontrar en los anexos de la presentación. Así como también utilizamos una lista de cotejo, la cual tenía un carácter cuantitativo y cualitativo, ya que durante las actividades se utilizó esta lista de cotejo
con criterios como resuelve multiplicaciones sin apoyo, participa activamente en las dinámicas, aplica las tablas en problemas reales y además se realizaron observaciones breves dentro de estas listas de cotejo, que de igual manera se pueden encontrar en los anexos de la presentación. Ahora, el método de recopilación de datos fue de la siguiente manera, pues los datos se recopilaron en 3 momentos claves. Al inicio de la intervención, que fue en la aplicación de la prueba diagnóstica, que se encuentra de igual manera en los anexos del documento. Durante el proceso, se estuvo utilizando la lista de cotejo mencionada con anterioridad, mientras se desarrollaba cada actividad de aprendizaje, a fin de conocer el desarrollo de aprendizaje de nuestros alumnos. Y al momento del cierre, pues en la aplicación de nuestra prueba final, donde recolectamos los problemas planteados por los estudiantes, cambiándolos un poquito para saber el aprendizaje obtenido por nuestros estudiantes. Y esta combinación pues nos permitió no solamente verificar si los alumnos memorizaban las tablas, sino que también nos ayudó a que ellos pudieran comprender y aplicarlo correctamente fuera del aula. El resultado de esta intervención fue un éxito, ya que los estudiantes mostraron una notable mejora en la comprensión de los conceptos y en la resolución de problemas matemáticos. Las estrategias de aprendizaje activo y el uso de herramientas digitales facilitaron el proceso y aumentando la participación y el interés por la materia. Además, el enfoque práctico permitió aplicar los conocimientos de manera efectiva. En general, los resultados fueron positivos y confirman la utilidad de metodologías innovadoras en la enseñanza de la matemática. Y como conclusión, tras esta implementación de intervención educativa centrada en el fortalecimiento de las tablas de multiplicar, se observaron resultados muy positivos en el grupo de alumnos de quinto grado de primaria, ya que notamos que tuvieron un avance significativo en la memorización, la comprensión y aplicación de las tablas de multiplicar, lo cual es muy favorable para su vida cotidiana. Estas actividades que aplicamos ayudaron a que diversas situaciones fueran más fáciles de resolver para estos alumnos y como son actividades de la vida real, su comprensión fue mejor. En las evaluaciones realizadas antes, durante y después de esta intervención reflejaron una mejora general en el rendimiento del grupo, destacando un incremento en la precisión a la hora de resolver operaciones básicas. Antes, las mismas operaciones se tardaban un poco más de tiempo y tenían más errores, pero después de esta intervención notamos que se tardan menos tiempo y tienen menos errores. Esta intervención educativa permitió atender las distintas necesidades del grupo de manera gradual. Esto quiere decir que conforme fue aplicándose la intervención, fueron mejorando de manera gradual y como somos 4 personas atendiendo esta intervención, nos resultó más sencillo dar una retroalimentación personalizada a cada uno de los alumnos, por lo cual favoreció mucho más a la mejora de este problema que identificamos, el cual nos llevó a dar esta intervención. Bueno, esta es una de nuestras primeras actividades realizadas durante la intervención, que fue el reto de multiplicaciones. Aquí se puede ver cómo nosotros incluimos que el alumno dejará su nombre, un espacio para dejarle la calificación y un poco de las tablas de multiplicar que se les dejaron al inicio, más que nada para saber cómo es que ellos venían de grados anteriores. Esta es otra de las actividades utilizadas durante la intervención, que fueron los problemas en tu vida cotidiana. Se trataba más que nada de problemas razonados, donde los alumnos tenían que pues identificar los números que se iban a multiplicar para después realizar pues la operación o recordar esa tabla de multiplicar que ellos iban a utilizar. Y en el siguiente link se podrá observar los instrumentos de evaluación que nosotros estuvimos utilizando durante nuestra intervención educativa. En este apartado podemos observar la prueba diagnóstica que utilizamos pues con nuestros alumnos, que fueron
3 secciones, en la cual en la primera sección se puede ver las multiplicaciones básicas. Cada una tenía un valor de un punto y pues eran 10 pues, puntos a resolver. La segunda sección se trataba de multiplicaciones con enunciados. Parecido a lo anterior, pues son problemas razonados donde ellos tienen que realizar la operación correcta. Y como les comentaba con anterioridad, la sección o apartado 3, que era la identificación de errores, donde ellos tenían que corregir los resultados de las multiplicaciones ya que se encontraban mal. Y ellos en lugar, a lo mejor de no ser 54, tenían que poner el resultado correcto. Y esta fue nuestra prueba o actividad final, en la cual también les pedimos su nombre, su grado y grupo, la fecha, más que nada para saber más o menos cuánto es lo que ellos habían desarrollado en cuanto a las tablas de multiplicar. Igual en la sección 1 teníamos lo de completa las operaciones. Eran operaciones en las que nosotros pudimos notar donde ellos estaban batallando o se les dificultaba más. Y agregamos problemas razonados un poquito más, de un nivel más alto para saber su conocimiento. Y pues en la sección 3 ya era relacionar el resultado. El resultado ya estaba, pero ahora ellos, de las multiplicaciones que se les dificultaba, ellos tenían que relacionar con el correcto. También agregamos dentro de los anexos esta lista de cortejo que se estuvo utilizando, la cual también se puede visualizar en el link, pero los criterios utilizados fueron: resuelve multiplicaciones sin apoyo visual o verbal, participa activamente en las dinámicas grupales, aplica correctamente las tablas en problemas reales, muestra seguridad al decir los resultados, coopera con sus compañeros durante actividades e identifica y corrige errores al multiplicar. Como se puede observar, dejamos observaciones breves de ser necesario en algún criterio, pero también observaciones en cuanto al alumno al momento de realizar las actividades. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.